Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Damos gracias a Dios por nuevamente iniciar un nuevo trimestre donde vamos a estudiar una lección excelente como todas las que se estudian, pero esta, de gran bendición, da razón de ser a todo lo que es el servicio en la causa de nuestro Dios. Servir a los necesitados. Y ahí tengo detrás, gracias al equipo que me ayuda en este asunto, nada menos que una ilustración de la parábola del buen samaritano. Servir a los necesitados. Hermano, esto es excelente. De principio a fin, esta lección maravillosa. Cristo gastó más tiempo sirviendo, sanando, que predicando. El reino, estas son dos cosas que van juntas: predicación y la obra práctica, sirviendo, sanando, ayudando, como dice Hechos 10:38, como resumiendo toda esa obra maravillosa del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Mire cómo dice Hechos 10:38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En ese versículo están las tres personas, pero mire la función de Jesús. Andaba haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es la razón de ser. Si somos como Él, tenemos que hacer ese tipo de acción. En la introducción, vamos a decirlo así, de todo el trimestre, dice el autor, el pastor Duffy, que desempeña como presidente de ADRA. La gente de ADRA muestra el carácter de Dios tremendo en esas obras que hacen, cómo las personas agradecen y llegan a Jesús. De manera de introducción, dice: los adventistas somos llamados a proclamar el Evangelio eterno. Y parte de esa proclamación del Evangelio eterno es la misión final que Cristo dio, ¿verdad? Ir y adoctrinar y hacer discípulos en todas las naciones. Cuando dice: enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, en Mateo 28:20. En esa proclamación, dentro de todas esas cosas, dice aquí, al fin y al cabo, Jesús fue quien, después de contar la parábola del buen samaritano, que tengo aquí más o menos atrás la ilustración, Lucas 10:36, ordenó: ve y haz tú lo mismo, enseñándole que guarden todas las cosas, y parte de esas cosas, ocuparnos de los que sufren, de los oprimidos, de los pobres, de los hambrientos y de los presos. Dice aquí la introducción de todo lo que va a ser todas las lecciones de escuela sabática. Fue Jesús quien, al describir el momento en que dividiría las naciones frente a él, como aparte del pastor las ovejas de los cabritos, Mateo 25:32, el que habló de cuán importante es ayudar a los hambrientos, a los enfermos, a los desnudos, a los presos. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es la parte práctica del Evangelio, es la parte con la cual las personas van a ver cómo es Dios, cómo se manifiesta Dios a través de la acción. Y luego, como dice aquí mismo, otra palabra, además de la proclamación de las grandes verdades sobre la salvación, el santuario, el estado de los muertos, la perpetuidad de la ley, dice el folleto, debemos atender las necesidades de los demás. Y qué mejor manera de llegar a la gente que también trabajando en beneficio de ella. Como escribió Elena White, solo el método de Cristo, mire cómo dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. 1. 2. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Ministerio de Oración, página 86. Así trabajaba Cristo. Solo el método de Cristo, no directamente,
un estudio bíblico, directamente, una campaña. La gente tiene que ver, más que teoría, tiene que ver acción, hacerse amigo. Bueno, lo acabo de leer aquí, ¿verdad? 2003 versículos, dice aquí esta introducción de la introducción, se refieren a la preocupación de Dios por los pobres, por los desamparados, por los que padecen. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos e incluso resucitó a los muertos, pero todos aquellos a quienes él ayudó iban tarde o temprano a morir. ¿No es verdad? Entonces a la larga hizo más que atender sus necesidades inmediatas. Sí, él atendía a los que sufrían, pero luego les ordenaba, sígueme. Por un lado se atendía, se le hace bien a la gente para que vean, para romper la barrera de hielo, para romper tanta teoría que en el siglo XXI acerca de Cristo y de Dios tenemos presente, y cada vez todo tienen a Dios, la religión esta, la religión el otro, aquí que para allá. Pero sin embargo, Dios tiene que ser visto en la acción, no solamente con la lengua, sino la preocupación, como usted ve en esa imagen, por el sufriente, por el necesitado, el que está dentro de la iglesia, el que está en el barrio, sino hay que ir a buscar a esas personas que necesitan y que están padeciendo. Entonces, es importante, ¿verdad?, todo el estudio de esta lección maravillosa que vamos a ver aquí. En Joya de los Testimonios, tomo 2, la necesidad de la iglesia, la página 499, dice: a veces el mundo necesita simpatía, aunque necesita las oraciones y la ayuda de Dios, aunque necesita ver a Cristo en la vida de los que lo siguen. Los hijos de Dios necesitan igualmente oportunidades que atraigan su simpatía, que le den eficiencias a las oraciones y desarrollen en ellos un carácter semejante al modelo divino. Para proveer esas oportunidades, Dios colocó entre nosotros ¿a quién? A los pobres, a los infortunados, a los enfermos, a los dolientes. Son el legado, son la herencia de Cristo a su iglesia. ¿Quiénes? Colocó a los pobres, a los infortunados, a los enfermos, a los dolientes. Son el legado de Cristo a su iglesia y han de ser cuidados como Cristo mismo los cuidaría. De esta manera, cuando hacemos esto, Dios elimina la escoria, purifica el oro, dándonos la cultura del corazón y el carácter que necesitamos. ¿Cómo se purifica la escoria de tu vida y de mi vida? ¿Cómo se purifica el oro? Metafóricamente hablando, hermano, atendiendo, sirviendo, cuidando a esta herencia de pobres, infortunados, enfermos y dolientes, que Dios permite que la iglesia los consiga, los busque, o allí mismo llegan a la iglesia. Esto es importantísimo. En esta misma página, en la 514, en la página 500 dice: Dios debe ser escrito en la conciencia como un buril de acero en una roca, que el que desprecia la misericordia, la compasión y la justicia, el que descuida a los pobres, que pasa por alto las necesidades de la humanidad doliente, que no es bondadoso ni cortés, se conduce de tal manera que Dios no puede cooperar con él en el desarrollo de su carácter. La cultura de la mente y del corazón se logra más fácilmente cuando sentimos tan tierna simpatía por los demás, que sacrificamos nuestros beneficios y privilegios para aliviar sus necesidades. El obtener y retener todo lo que podemos para nosotros mismos fomenta la indigencia del alma. Pero todos los atributos de Cristo aguardan ser recibidos por aquellos que quieren hacer lo que Dios le ha indicado y obrar como Cristo obró. Palabra del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ahora en la página 514, bueno, lee esta cita porque cuando uno la lee al final, o muchas veces, entonces las personas no llegan hasta el final de la lección. Mire, página 514, Joya de los Testimonios, tomo 2, estamos leyendo. La obra de reunir a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, es la obra que cada iglesia que cree la verdad para este tiempo, cada iglesia
en la capital, en la zona rural, en la montaña, en cualquier continente. La obra de reunir a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, es la obra que cada iglesia debe, es la obra que cada iglesia que cree la verdad para este tiempo, me imagino que la iglesia donde tú asistes cree la verdad para este tiempo, ¿verdad? Igual que la mía, debiera haber estado haciendo desde hace mucho. ¿Cuál obra? La obra de reunir a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes. Es la obra que cada iglesia que cree, si es que cree la verdad para este tiempo, debiera estar haciendo desde hace mucho. Debemos manifestar la tierna simpatía del samaritano, eso que está viendo ahí al fondo de la pantalla, y suplir las necesidades físicas, alimentar a los hambrientos, traer a los pobres sin hogar a nuestras casas, pedir a Dios que cada día la gracia y la fuerza que nos habiliten para alcanzar las mismas profundidades de la miseria humana y ayudar a aquellos que no pueden ayudarse. Cuando hacemos esta obra, tenemos una oportunidad favorable para presentar a Cristo el crucificado. Porque la gente se da cuenta que realmente Dios está allí, pues. No, esto es real, esto no es pura lengua, esto es verdad, pero verdad clarita, pues, lo que uno está manifestando. Bueno, comenzamos con la lección, esta primera lección 1 para el 6 de julio del 2019. Creó Dios. Si queremos hacer un resumen de esta primera parte de la lección, el punto central va a ser: Dios en su creación ama las relaciones. Esto para echar una base fuerte de la relación que nosotros como seres humanos tenemos que tener hacia nuestros semejantes. Porque en la creación, Dios es un Dios de relaciones. Creó el hombre para relacionarse con los seres humanos, con las plantas, con los animales. Y de allí la mayordomía que éste tenía que ejercer. Esto va a ser fundamento, repito, esta primera lección para comprender las demás lecciones en cuanto a nuestra responsabilidad con el prójimo. Creó Dios, la primera parte del día domingo, una vislumbre de la creación. Dios, se va a hablar de cómo Dios hizo posible, ¿verdad?, la vida. En él, y se saca el texto de Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y dependiendo de cómo usted concibe a Dios, teniendo presente cómo es su carácter, debiera verse la naturaleza en esta parte del día domingo. Dios es un Dios de orden, parte de su carácter, vamos a ver orden en la naturaleza. Dios es un Dios de amor, vamos a ver amor en la naturaleza. Dios es un Dios de relaciones, vamos a ver las relaciones que se establecían entre los animales, entre los seres humanos, y la responsabilidad que Dios nos coloca a nosotros para con todos esos seres vivos, toda esa naturaleza que Dios creó. Luego, el día lunes nos va a enfocar ese mismo Dios por el que viene la vida, en el que nos movemos, en el cual somos, y que en esa obra creadora vemos todos esos rasgos de carácter que acabo de mencionar. Ahora vemos que un mundo completo, dice el título del día lunes 1 de julio. Vemos allí que Dios evaluó la creación y dijo: esto es bueno, y esto es bueno en gran manera, es maravilloso. Dios estaba contento con su creación. Y aún después, unos textos que colocan aquí, ¿verdad? Dice, léese Génesis 1, ¿qué cree que significan las repetidas declaraciones? Vio Dios que era bueno. Cuando Moisés escribe esto, dice aquí la revelación, aunque fue escrita íntegramente después de la caída, la Biblia está llena de celebraciones del mundo natural, como el Job 38 al 41, el Salmo 148. La descripción que hace allí Moisés por revelación del Espíritu Santo es después de la caída, y sin embargo se ven cosas maravillosas. Jesús también extrajo lecciones de esa naturaleza golpeada después del pecado. Y finalmente el sábado como monumento recordativo de la creación. Entonces, domingo y lunes, como Dios al crear mostró su carácter, día domingo. Como Dios al crear se gozó de todas estas cosas maravillosas. Y como dice la introducción del sábado de toda esta lección, ver el gozo de Dios al crear. ¿Cómo se siente una persona que después que hace algo bien bonito,
prepara algo bien bonito, compra algo bien bonito y se lo da a alguien, a otra persona, y lo rompe y lo daña. ¿Cómo se sentiría esa persona que da eso? Entonces, más o menos allí, como tratando de hacer un paralelismo en la introducción de la introducción, dice, Dios también tiene que haber sentido dolor al ver cómo los hombres despreciaron a Adán y Eva, y luego pasó a todas las generaciones. Este mundo maravilloso que al principio Dios creó para crear felicidad, para que nunca jamás apareciera la palabra error o pecado, porque no existía, pero que jamás eso interfiriese en los seres humanos. Bueno, un mundo completo. El día martes, Dios le entrega una responsabilidad a la primera pareja, que es cuidar, guardar, labrar y cuidar el huerto del Edén. Nos hizo mayordomos. Cuando se habla de mayordomía, no crees que es pura plata, pero una responsabilidad en esas relaciones que Dios estableció allí al principio entre los animales, el hombre para con el hombre para con la naturaleza. Ese Génesis, donde se nos habla directamente cómo Él hizo posible, capítulo 2, que tú labrarás y cuidarás ese huerto. Es una responsabilidad con este mundo que estamos viviendo, presente, hoy en día. Entonces Dios le otorga a los seres humanos una responsabilidad. Y a pesar de todo esto maravilloso, ¿verdad? Concebir un mundo donde se ve su carácter, concebir un mundo donde Él considera que es bueno, que es maravilloso, y del cual, a pesar de que ha sido golpeado por el pecado, se ven cosas maravillosas. Hay roles, como dice el martes, que cumplir en esta tierra. Entonces nos encontramos que vino la caída, que es la parte del día miércoles, un mundo destrozado. Al otorgar Dios el libre albedrío, hizo posible que este mundo, el hombre en su ejercicio de libre albedrío, igual como ocurrió en el cielo, en el ejercicio de libre albedrío de estos seres creados, hubo esa primera rebelión allá en el cielo, donde nació el pecado, ¿verdad? Originado por Satanás. Y aquí en la tierra, este señor, este querubín, introduce el pecado a conciencia de Eva. No debería haberse separado de su esposo, ni mucho menos primordialmente desobedecer a Dios. Pero bueno, así ocurrió y vemos toda esta desgracia. Pero a pesar de toda esta, como dice el día miércoles, de este mundo destrozado, el Señor quiere rehabilitar, el Señor quiere, por su gracia maravillosa, instrumentar un plan. No dejó al hombre allí en esta desgracia, sino que instrumentó medidas para que de este mundo golpeado, sin embargo, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, pudiera sobrevivir. Dice, debido a la realidad del pecado, de repente la vida se volvió mucho más difícil para Adán y para Eva y para el resto de la creación. Las consecuencias del pecado son reales, especialmente porque afectan a la humanidad y nuestras relaciones. Allí, hermano, vino, ya Adán ya no quería a Eva, ya la naturaleza misma se comenzó, las hierbas negativas, las matas de rosas ya con espinas, el clima cambió, las relaciones de armonía que al principio existían en el Edén, todo esto se deterioró. La relación de Dios con el hombre se deterioró, la relación entre parejas se deterioró. Pero Dios no creó al mundo así. Las maldiciones de Génesis 3 también llegaron con una promesa de que Dios tenía una manera de recrear nuestro mundo y restaurarlo. Las relaciones que el pecado había destruido, Dios se proponía, a pesar de ese mundo destrozado, reconstruir. Y bueno, en jueves 4, la trama familiar de la humanidad. Estamos relacionados, hermano. Y entonces nos va a mostrar allí lo de Caín. Cuando Dios le dice, tú eres guarda, ¿dónde está tu hermano, chico? ¿Qué pasó con tu hermano? Después que Caín lo había asesinado a Abel. Yo no soy guarda de mi hermano. Dios le está diciendo, si tú eres guarda de mi hermano, tú eres guarda de tu hermano. Es la responsabilidad de esa relación que Dios quería establecer entre los seres humanos. El hecho de que se repite cada momento Dios como creador, nos da a entender que Él es el padre de toda la familia humana, de que todos somos una familia y que todos estamos relacionados. Y el propósito de Dios es que en esta relación cuidemos, guardemos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Ese es todo el enfoque de prácticamente de domingo a jueves. Y en la parte del viernes siempre hay citas para reflexionar que son
maravilloso. Así que con este resumen, esto es lo que vamos a ver, hermano. Un Dios que salió de un Dios que hizo un mundo maravilloso, un Dios que se gozó en ese mundo, un Dios que mostró cómo era su carácter en ese mundo, colocó responsabilidades que asumir esta primera pareja, entró el pecado, se rompieron las relaciones maravillosas de armonía que existían en el principio. Sin embargo, Dios se propuso restaurar esas relaciones y las confirmó después de la caída. No podemos ser independientes del medio ambiente, no podemos ser independientes unos con otros. El amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, Dios colocó enemistad entre eso que causó la caída, ¿verdad? Para que no... Y los que amamos a Él colocó enemistad hacia Satanás, hacia toda esa tendencia que rompe las relaciones con la naturaleza y con los seres humanos. Pues Dios dijo, yo daré mi Espíritu Santo para que tú seas el medio restaurador de esas relaciones que se perdieron. Primero, restauración de la comunión con Dios, que fue rota en el Edén. Segundo, restauración horizontal con el medio ambiente y con los seres humanos. Ese es el gran objetivo de esta primera lección, para luego entrar en la otra lección, donde se va a ver una cosa maravillosa, como Dios permite sacar al hombre, ¿verdad? Después que sale de Egipto, cómo Dios se propone crear una gran nación de sacerdotes, de reyes. Bueno, esa es la próxima lección, no la podemos perder. Y el versículo que acompañó esta primera lección dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Imagínense ustedes cómo Dios vuelve a fortalecer ese tipo de relaciones que se perdió en el Edén. Bueno, hermano, mete un resumen de toda la lección. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos ayude para seguir estudiando esta lección. Mire que excelente, rumbo a Jerusalén.